¿Cuál fue la crisis laboral más memorable que jamás haya presenciado? Me metí en una pelea a gritos con mi jefe. Estaba furioso y después del altercado, lo vi dirigirse al ascensor. Sabía que iba a recursos humanos, así que bajé corriendo las escaleras y llegué antes que él a la oficina de recursos humanos por unos 20 segundos. Tuvo que sentarse en la sala de espera de recursos humanos durante media hora hasta que terminé de hablar con ellos, lo que lo enfureció aún más. Editar, wow. Gracias por el oro. Eso suena como una situación tensa. A veces los conflictos en el trabajo pueden escalar rápido. Me imagino cómo se sintió tu jefe al tener que esperar. Es curioso cómo las cosas pueden cambiar en un instante, y cómo las decisiones pueden llevarte a tener una ventaja inesperada. Al final, siempre hay consecuencias para esas peleas. Trabajaba en un edificio que tenía una cafetería. Notamos que una de las cajeras de todos los días había dejado de presentarse a trabajar y descubrimos que había fallecido. Mi compañera de trabajo preguntó de quién estábamos hablando y al enterarse, se levantó de su escritorio, se arrojó al suelo y comenzó a rodar de un lado a otro llorando tan fuerte como pudo. Todos nos asustamos. Teníamos clientes al teléfono que tuvimos que poner en espera hasta que pudiéramos levantarla y alguien pudiera acompañarla a otro lugar para que se calmara. Se tomó libres los siguientes días, incluido el día del funeral. Suponiendo que había ido al funeral, le preguntamos cómo fue, ella respondió, No fui, apenas la conocía. Descubrir que una persona con la que has tenido un trato cordial ha fallecido puede resultar impactante, aunque la relación haya sido breve. Es un momento que provoca una mezcla de emociones y reflexiones, despertando recuerdos y cuestionamientos sobre la fragilidad de la vida y las conexiones que establecemos, sin importar cuán efímeras sean. La noticia puede llegar como un golpe inesperado, dejando una sensación de pérdida. Chico de traje. Trabajamos en una oficina informal de negocios, la mayoría de nosotros solo usábamos camisas con botones, pantalones decentes y zapatos de vestir todos los días. Sin embargo, Sudgay apareció como un nuevo empleado y usó exactamente el mismo traje color canela todos los días durante los 3 meses que estuvo allí, que es lo que le valió el apodo. También bebió un café grande, una bebida energética Monster y una lata de Mountain Dew en ese orden entre el momento en que entró a las 8 y el momento en que almorzó al mediodía. Aparentemente estaba pasando por un divorcio que se estaba volviendo bastante polémico y la combinación de cafeína y rabia lo puso en su punto de ebullición una mañana cuando comenzó a gritar a su teléfono mientras estaba en su escritorio y luego rompió su teléfono celular por la mitad. Esto era 2012, por lo que era un teléfono inteligente con pantalla completa que de alguna manera dobló hasta romperse. No sé cómo lo hizo, mis amigos y yo intentamos replicarlo usando uno de mis teléfonos viejos un par de días después y pudimos doblarlo un poco, pero no romperlo. Llegó al día siguiente con un teléfono nuevo y actuó como si no hubiera hecho una escena el día anterior. No sé cómo se las arregló para romper ese teléfono. Tenía mucha energía con toda esa cafeína. Recuerdo a Sudga, vestido siempre igual, con su traje y su café gigante. Era difícil no reírse de lo que hizo ese día. Todos estábamos en shock al verlo gritar y romper su celular, como si nada. Al día siguiente, ahí estaba otra vez, sin rastro de lo que pasó. Trabajaba en un videoclub cuando existía tal cosa. Mi compañero de trabajo apareció muy alto. También medía alrededor de 6'3" y pesaba 140 libras, por lo que para empezar se destacó entre la multitud. De todos modos, vino para un turno de 4 horas, se paró en medio de nuestra caja registradora, y simplemente comió papas fritas como 6 bolsas de papas fritas, y las comió lentamente y saboreó la mierda de cada bocado. Todo el tiempo no tuvo expresión facial, piense en la mirada aburrida de una vaca lechera masticando. Horas él se vuelve hacia mí con calma y me dice, ya no puedo hacer esto. Deja suavemente su bolsa de papas fritas y sale por la puerta. Nunca lo volvimos a ver en la tienda. No estoy seguro de que esto se considere un colapso. Parecía que ya había alcanzado su límite y simplemente dijo, esto ya no tiene sentido. Adiós. Luego se marchó tranquilamente. Había un árabe llamado Ahmed que entregaba comida a la fábrica en la que trabajé hace unos años. Era el chico más agradable que he conocido. Siempre me daba comida gratis solo por ser respetuoso con él. Un día estaba entregando comida a los empleados que tenían que trabajar el domingo y todos se quejaban y se quejaban de lo injusto que era, a pesar de que les pagaban el doble. Al parecer, Ahmed ya había escuchado suficiente porque frente a toda la planta, comenzó a gritarles a todos por ser unos llorones desagradecidos, y les recordó lo bien que la pasan en América. Nunca había visto la fábrica tan silenciosa.
Le pregunté qué pasó cuando se fue y me explicó cómo había venido aquí desde el Medio Oriente para escapar del hambre y el terrorismo y comenzó sin nada y trabajó todo el día todos los días para llegar a donde está ahora. Fue una de las cosas más motivadoras que he presenciado. Entiendo el punto de vista de esta persona. También experimenté un éxodo desde el Medio Oriente hacia Estados Unidos. A menudo observo a otros que se quejan de trivialidades y me frustra un poco que disfruten de tantas oportunidades sin valorarlas. Es difícil comprender cómo algunos no reconocen la suerte que tienen en sus vidas. Trabajando en comida rápida como gerente. Nuestro gerente general llega por el día con esta expresión hosca en su rostro. Esto fue alrededor de las 10 o algo así. Alrededor de las 11, nuestro gerente de distrito llega con esta nueva persona que ningún otro empleado había visto antes. GM y DM hablan en la parte trasera de la tienda por un rato. GM sale con los ojos abiertos. Ahora bien, este es un hombre bastante fornido de 35 años. No es alguien a quien normalmente verías llorar. Mientras todos los chismes en el lugar de trabajo se afianzan, un cliente entra a la tienda y dice que nuestro contenedor de basura está en llamas. Efectivamente, salgo y hay un fuego de tamaño decente encendido donde tiramos nuestra basura y nuestra grasa. Resulta que el GM fue despedido por ser irresponsable e incompetente, y no le hizo mucho bien al causar también una literal fuego de contenedor de basura en su ya metafórico incendio de contenedor de basura de un día. El nuevo GM en realidad era bastante genial, jajaja. Es una locura lo que puede pasar en un día normal en la comida rápida. Recuerdo cuando un amigo mío fue gerente y tuvo un día así. De repente, llega el nuevo gerente y el antiguo se entera de que lo despiden. Él sale llorando, y para rematar, apareció un cliente diciendo que el basurero estaba en llamas. Al final, el nuevo gerente resultó ser una buena persona. Todo puede cambiar rápido. En el apogeo de la era.com, un programador que había estado mintiendo sobre su nivel de habilidad fracasó mucho. Era el día del lanzamiento, todo estaba listo excepto una parte, su mierda. Estaba furiosamente buscando errores pero al final no pudo hacerlo funcionar. Alrededor del mediodía simplemente se levantó y anunció, a la mierda este buzz, estoy fuera. Y nunca más lo volvimos a ver. El programador de nivel junior arregló su problema esa tarde y lo lanzó a tiempo. Un desarrollador que había estado exagerando su nivel de competencia. Un modelo de la cultura digital de finales de los años 90. Vuelo check-in en Turquía, de regreso a casa después de un crucero. Nos encontramos en una fila muy concurrida mientras muchos pasajeros de cruceros llegan en autobús al aeropuerto. De repente un tipo comienza a discutir en voz alta con el empleado en el check-in. Lo siguiente que hace el empleado salta, patea su silla y rompe uno de estos carteles de artículos peligrosos que no debe incluir en su equipaje, en el mostrador mientras gritaba fanáticamente maldiciones en turco a todo pulmón. 4 compañeros de trabajo tuvieron que sacarlo a rastras. Todavía no puedo empezar a entender que podría molestar tanto a un tipo en un check-in. Esto pasó cuando volvíamos a casa. Estábamos haciendo fila para registrarnos y de repente, un tipo empezó a gritar con el empleado. Fue raro, porque el empleado se volvió loco, pateó su silla y rompió un cartel sobre objetos peligrosos. Ni yo ni mis amigos entendíamos por qué alguien se enojaría tanto en ese lugar. Al final, tuvieron que sacarlo entre varios. Fue una escena loca y un poco incómoda. Uno de los sargentos de mi pelotón había guardado una botella de salsa picante que siempre llevaba en las operaciones de campo. El joven cabo estaba limpiando el equipo, encontró la salsa y la tiró, justo antes de que nuestro LT nos sorprendiera con pizza, porque estábamos trabajando hasta muy tarde. El sargento se enteró de lo que había hecho la lanza, lo cogió por el cuello, lo sacudió como a un muñeco de trapo, lo tiró al suelo y le robó la pizza. Esa vez fue gracioso. El sargento estaba muy apegado a su salsa picante. Cuando el cabo se deshizo de ella, no lo pensó 2 veces. El sargento se molestó y no dudó en darle una lección al cabo. En ese momento, todos estaban en shock, pero al mismo tiempo, era inevitable reír. Al final, el sargento se quedó con su pizza, aunque el cabo no lo olvidará pronto. Entonces, ¿sabes cómo Stack and Shake tiene las hamburguesas de 7 capas en su menú nocturno? Bueno, una noche estaba con 3 de mis amigos y habíamos estado comiendo lechuga del diablo y queríamos unas hamburguesas de 7 capas. Probablemente eran como las 2 de la mañana, pero todavía había 3 o 4 mesas allí. Entonces, 3 de nosotros pedimos la 7ª capa y la camarera se la devolvió y solo escuchamos, ¿21 patties? No, esté terminado y el chef simplemente se fue. No conseguimos nuestra comida pero valió la pena la historia. Era de noche y estábamos en un lugar de hamburguesas buscando algo para comer.
pedimos unas hamburguesas de 7 capas. En un momento, el cocinero escuchó nuestro pedido y simplemente se fue. Nos quedamos esperando, pero no llegó nada. Al final, no tuvimos la comida, pero la anécdota se quedó con nosotros. A veces, lo que cuenta son las historias, no la cena. Un amigo mío que trabajaba para Ricoh, impresoras y otras cosas, fue testigo de una de las declaraciones de lealtad a una empresa más extrañas de las que jamás haya oído hablar. En caso de que no lo sepas, el logotipo de Ricoh es simplemente la palabra Ricoh en grandes letras rojas. Uno de los gerentes insinuó que uno de los empleados en la reunión no estaba tan dedicado a la empresa como pensaba. El tipo al que llamó se levantó y gritó: «Mi sangre sangra Ricoh rojo». ¿Qué carajo significa eso? Esto implica que en algún momento las arterias pueden obstruirse y se necesitará a un especialista diferente para resolver la situación, si es que se puede. No obstante, se puede tener la certeza de que el técnico estará presente en el siguiente día hábil. Además, al llegar, se dará cuenta de que no tiene la arteria de repuesto correcta y solicitará la pieza que estará en espera durante las próximas 3 semanas. Mi primer trabajo fue un trabajo de verano en Kroger. Básicamente, embolsar comestibles y manipular carritos en el calor de Atlanta. Había otro niño que trabajó conmigo y que había terminado este trabajo antes de que él comenzara. Un día nuestro gerente dice: «Joven empleado descontento, no te voy a despedir porque sé que eso es lo que quieres». El tipo lo miró fijamente por un momento, se acercó y agarró un pollo asado, regresó y se lo comió frente al gerente y los clientes. Es mi historia favorita porque 10 años después me encontré con el niño y le va bastante bien. Dijo que la experiencia en la tienda le hizo darse cuenta de que necesita trabajar duro para no tener que volver a trabajar en un lugar como ese nunca más. Me acuerdo de mi primer trabajo también. Era en una tienda y todo el mundo estaba cansado. Había un chico que siempre se quejaba. Un día, el jefe le dijo que no lo iba a despedir porque sabía que lo deseaba. Entonces, el chico agarra un pollo y empieza a comerlo frente a todos. Pasaron años y lo volví a ver, y está bien. Esa experiencia le enseñó a esforzarse para no volver a un lugar así. En el primer año de una escuela secundaria exclusivamente para varones, toda mi clase estaba siendo muy disruptiva en física. Mi maestra no tenía idea de cómo manejarnos y trató de contar hasta 3. Supongo que estaba demasiado enojada para recordar cómo contar porque dijo 1, 2, se saltó 3 y pasó a 7. Toda la clase empezó a morirse de risa, ella empezó a llorar y castigó a 5 o 6 niños. Recuerdo cuando estaba en la secundaria, en una clase de física. El maestro no sabía qué hacer con nosotros, tantos chicos hablando y riendo. Intentó contar hasta 3, pero se le olvidó cómo, y saltó del 2 al 7. La risa fue contagiosa. Al final, algunos terminaron en detención, pero todos recordamos ese momento. Fue una mezcla de risa y tensión, como solía pasar en esos días. TLDR, 2 tipos pelean a puñetazos en un sitio de construcción. Una vez el año pasado estaba trabajando para una empresa de construcción. Mi equipo y yo compartimos el auto hasta estos apartamentos incompletos para terminar de construirlos. Era el primer día para nosotros en este sitio. Todo el mundo estaba tranquilo al principio, pero este tipo siguió teniendo un problema de actitud y siguió criticando y molestando a uno de los otros tipos allí. Empeoró cada vez más a lo largo del día. En el almuerzo, el chico al que estaban molestando le decía al chico ágil que era la hora del almuerzo. El chico ágil agarra al chico molestado por la camisa y comienza a gritar. Empiezan a agarrarse las camisetas, a darse puñetazos y a gritar. Finalmente se detienen y se separan, sus camisas están completamente rotas y están enojados. Van al gerente, gritándose unos a otros, tratando de quejarse unos de otros. Todos los miembros del equipo de construcción los separan y, finalmente, el gerente habla con ellos por separado y comienza a hacer llamadas telefónicas. Al final, nos envían a todos de vuelta a la empresa constructora. Yo estaba en el auto con el tipo al que estaban molestando, y él estaba gritando y quejándose del otro tipo, preguntando si todos nos someteríamos a una prueba de drogas porque pensaba que el tipo ágil estaba drogado, y el conductor estaba tratando de conseguirlo. Que se calmara. Cuando regresamos, descubrimos que a todos nos habían prohibido la entrada a los apartamentos y que los 2 tipos que estaban peleando fueron despedidos. Nadie va a leer esto. La verdad es que en el trabajo pasan cosas raras. Este tipo estuvo molestando a otro todo el día, parecía que no iba a acabar bien. Al final, se armó la de Dios. Los 2 se empezaron a pegar en la hora del almuerzo, como si fuera una película. Luego, fueron a quejarse al manager, pero eso no ayudó. Al final, todos nos quedamos sin trabajo y ellos fueron despedidos. Una locura.
Solía trabajar en Nandos y estaba en el frente de la casa cuando escuché gritos en la parte de atrás. Una de las personas de la parte trasera de la casa estaba teniendo un ataque enorme con nuestro gerente, maldiciéndolo, y ella caminó hacia el frente de la casa mientras gritaba y maldecía. Estaba atendiendo a un cliente y la caja se abrió y ella la cerró de golpe antes de que tuviera la oportunidad de darle el cambio al cliente. Todos en el lugar estaban mirándola y tuve que esperar años para que este tipo cambiara porque solo los gerentes podían abrir cajas y él estaba tratando de ordenar a esta señora loca. Entiendo. Esa situación debió ser incómoda, especialmente en un lugar lleno de gente. No hay nada peor que lidiar con drama en el trabajo mientras intentas hacer tu trabajo. Me imagino que el cliente se sintió un poco confundido, esperando su cambio. Al final, solo queda esperar y tratar de mantener la calma en medio del caos. A veces, las cosas pueden volverse un poco locas en un restaurante. Oh chico. Lo mismo le pasó a mi tío cuando consiguió su primer trabajo cuando era adolescente. Escuché esta historia de mi mamá. En la cocina, cada vez que pasaba junto a la bandeja de tocino, se comía un trozo de tocino. Finalmente, alguien pidió un BLT, pero no había tocino. Mi tío se había comido todo el tocino y lo despidieron el primer día. Es común escuchar relatos acerca de tíos peculiares, y aunque antes no les prestaba atención, ahora me doy cuenta de cuán reales pueden ser. Un tío de 45 años fue despedido en su primer mes en un arcade local por apropiarse de boletos y luego intentó comprar una Xbox con los 500,000 boletos que había tomado. Sus padres siempre lo apoyan, afirmando que nunca haría algo así. Se presenta como un hombre de 45 años que vive con ellos y ahorra para cumplir su sueño de tener una Xbox. Dos de mis compañeros de enmarcado se pelearon una vez por un accidente con una pistola de clavos. Ambos chicos están construidos como una casa de ladrillos y ninguno de ellos es ajeno a las peleas a puñetazos. No vi la pelea, pero terminaron aplastándose entre sí a través de paredes, marcos de ventanas, puertas, etc. Ambos se detuvieron después de unos 5 minutos. No porque alguien ganara la pelea, sino porque retrasaron al equipo 3 días por todos los daños. Les llevó hasta bien entrado el fin de semana recuperar el ritmo. Por extraño que parezca, esa misma noche todavía tomaron una cerveza juntos. Era un día normal en el trabajo y mis amigos se pelearon por un accidente con una pistola de clavos. Ambos eran fuertes y ya estaban acostumbrados a pelear. No vi la pelea, pero acabaron destrozando todo a su paso. Después de unos minutos pararon, no porque uno ganara, sino porque habían causado tanto daño que retrasaron al equipo 3 días. A pesar de todo, esa misma noche se fueron a tomar una cerveza juntos. La pierna de ese tipo aterrizó frente a mi amigo. Trabajaba en el edificio y estaba entrando cuando la pierna golpeó el pavimento. De todos modos fue a trabajar, pero obviamente estaba perturbado por lo que había visto. Le dijo a su jefe y su jefe dijo, amigo. Casi te golpean una pierna. Vete a casa. ¿Fue posible que al caer, la persona chocara contra algo que provocara la separación de su pierna? O tal vez su cuerpo se posicionó de tal forma que solo se observó la pierna por parte de tu amigo. También en mi primer año de secundaria, mi profesor de matemáticas de 60 años tuvo que dar a nuestra clase una charla sobre el acoso porque teníamos algunos problemas. Uno de los agresores procede a tirar un paquete de ketchup a la pizarra cuando el profesor le dio la espalda. El maestro pregunta severamente quién lo hizo, pero no obtiene respuesta. Luego, el karate corta la pizarra y una buena esquina se cae limpiamente. Nos mira fijamente un rato y continúa enseñando. Apostaría a que esa pizarra llevaba tiempo dañada y él lo sabía. Simplemente pensó, guardaré esto para cuando estos niños se descontrolen demasiado. En 8º grado, nuestra profesora de estudios sociales tenía un globo inflable colgando del techo. En realidad no era nada especial, pero lo tuvo durante unos 20 años. Bueno, nuestra clase acababa de descubrir cómo hacer cerbatanas con alfileres y bolígrafos Bic y lo hicieron estallar. Nunca antes había visto a alguien ponerse morado de rabia. No era algo realmente extraordinario, pero lo había tenido durante aproximadamente 2 décadas. Fue precisamente eso lo que lo hacía singular. Un técnico en microondas. Como alguien que nunca ha trabajado en un restaurante, te imagino parado junto a un microondas con los brazos cruzados hasta que un cocinero necesita algo cocinado. En el microondas. Abres la puerta, meten la placa, cierras la puerta y escribes la hora. Una vez hecho, abres la puerta, te sacan el plato, cierras la puerta y vuelves a apoyarte en la pared con los brazos cruzados. Podría estar equivocado.
La verdad es que tengo un amigo que trabajaba como técnico de microondas. Su trabajo era algo así, pero a veces se metía en problemas arreglando cosas. Una vez, una cocina tuvo un corto y él tuvo que ir. Acabó explicándole al chef cómo usar el microondas mejor. Así que no solo estaba de pie esperando, también tenía que solucionar problemas de equipo. Al final, siempre se reía de esas situaciones. Puedo identificarme de dónde viene este tipo. Yo también huí del Medio Oriente a Estados Unidos. Veo gente quejándose de pequeñas cosas y me enoja un poco porque tienen tantas cosas que aún no aprecian. /fin de la perorata. Entiendo lo que dice. A veces veo a gente quejándose por cosas pequeñas y me siento frustrado. Vengo de un lugar donde las dificultades eran grandes y ver a otros sin apreciar lo que tienen es raro. Hay que recordar lo que realmente importa y cómo algunos luchan por lo básico. Pero bueno, cada quien tiene sus propias batallas, ¿no? Un poco fuera del tema principal pero acorde con tu comentario, cuando era más joven, mi padre tenía una Bronco. Conduce de forma bastante agresiva, pero normalmente no, demasiado, insegura. Mi papá, por agresivo que sea, no pasa las luces amarillas y frena bastante rápido. Un día, la señora detrás de él no estaba prestando atención y no notó que él desaceleraba por la señal amarilla y lo chocó por detrás. Destrozó su auto mientras que el Bronco solo tenía una abolladura del tamaño de un puño. La señora estaba furiosa y perdió la cabeza cuando recibió el boleto. Su principal defensa era mira el daño. Me acuerdo de una situación similar. Estaba con un amigo que también conducía rápido, pero nunca era imprudente. Un día, frenó de golpe y el coche detrás no lo vio. El otro conductor se enojó mucho, aunque el daño en su auto era mucho peor que el de mi amigo. Se pasó un rato discutiendo, pero mi amigo solo decía que eso no justificaba su falta de atención. Al final, todos aprendieron algo. Resulta que el Servicio Meteorológico Nacional estaba tratando de meterlo en problemas porque alguien informó de un tornado vivo en un rincón distante del estado, cuando en realidad no había ningún tornado, y provocó que sonaran las sirenas. Creo que eso es al menos lo que saqué de lo que él y el otro meteorólogo estaban hablando. ¿Cómo es eso su culpa? ¿Preferirían que ignorara una posible advertencia de tornado? No se sabía qué estaba pasando. La confusión reinaba debido a que solo había una pequeña tormenta en la zona. Había alguien que había informado sobre un tornado, pero esa persona, un meteorólogo poco competente, no comprendía bien la situación. Todo resultó ser un caos, aunque se resolvió rápidamente. Me siento mal por reírme, pero toda esa imagen de él siendo engreído y dejando el vehículo de la empresa allí para que lo roben, solo para ser asaltado y golpeado en el camino de regreso me hizo reír. Realmente no pensó en eso. No te preocupes, parece que todos se rieron. No sufrió daños graves, solo algunos moretones y un ligero golpe en el ojo. No hubo necesidad de puntos ni huesos rotos. Cuando le pidieron el dinero, al parecer respondió de manera contundente. Sí, ¿qué pasa con los profesores? En la escuela secundaria, a mediados de los 80, teníamos un profesor de ciencias bastante decente, lo llamaré señor Cool. Era una especie de nerd, lo cual tiene sentido para un profesor de ciencias, pero siempre tuvo sentido del humor y era bastante tolerante incluso con los peores niños. Un día, este niño llegó a clase, obviamente drogado con algo, y comienza a pelear con el señor Cool. No sé qué lo hizo estallar. Después de unos 5 minutos en los que el señor Cool básicamente ignoraba las amenazas del niño, el niño comenzó a enojarse cada vez más. Finalmente, el señor Cool le dice que se calme o salga de su salón de clases. El niño se levanta y tira su puño hacia atrás para golpear al señor Cool, y el señor Cool lo agarra del brazo, lo gira un poco y lo tira de espaldas al suelo. Hace que los otros niños lo sujeten, aunque por la sorpresa en la cara de los niños no era necesario, y llama al director para informar el incidente. Alguien olvidó decirle a este niño que el profesor de ciencias nerd era un ex militar que se había entrenado en combate cuerpo a cuerpo. Al niño lo suspendieron. Nadie demandó a nadie y el profesor mantuvo su trabajo y enseñó allí durante unos buenos 20 años más. Es curioso cómo algunos profesores pueden manejar situaciones difíciles. En la escuela secundaria había un profe, Mr. Cool, que hacía bien su trabajo. Recuerdo un día cuando un chico, claramente drogado, intentó pelearse con él. Mr. Cool, en lugar de asustarse, lo ignoró hasta que el chico se volvió agresivo. Fue entonces cuando Mr. Cool mostró que tenía habilidades y mantuvo todo bajo control.
Al final, el chico fue suspendido y el profe continuó enseñando. Dios mío, eso es genial. Bueno, no es tan bueno para ella, pero... Supongo que algunos profesores simplemente no están hechos para estudiantes de secundaria. Toda mi clase de alemán intentó meterse con nuestra profesora en mi tercer año. Todos dimos la vuelta a nuestros escritorios antes de que ella entrara. Pensábamos que éramos unos bromistas. Ella tuvo tanta clase que simplemente caminó hasta el fondo del salón y comenzó la lección. Eso suena a una locura. A veces los profs pueden manejar situaciones raras sin problemas. Recuerdo que en una clase de matemáticas hicimos algo similar. Cambiamos las sillas y el maestro ni se inmutó, siguió como si nada. Al final, todos nos reímos y fue un buen momento para el grupo. Es curioso cómo esos pequeños actos pueden unir a la clase. Siempre escuchas historias sobre tíos locos, siempre lo descarté, pero comencé a darme cuenta de lo cierto que es. Mi tío tiene 45 años, lo despidieron durante el primer mes en una sala de juegos local por robar boletos y luego intentó comprar una Xbox con los 500.000 boletos que les faltaban. Por supuesto que sus padres, mis abuelos, están de su lado, él nunca haría algo así. Es simplemente un buen hombre de 45 años que vive con sus padres y tiene 500.000 entradas de arcade que ha estado ahorrando para comprar una Xbox. Eso es bastante absurdo. ¿No se da cuenta de que si tiene un empleo, puede adquirir una Xbox? Además, si mantiene su trabajo, podrá seguir comprando cosas en el futuro. Mi primer trabajo fue en una sala de cine y la gerencia era bastante laxa con respecto a que lleváramos comida, siempre que la cantidad fuera baja y fuera de la vista de los clientes. Las primeras 2 semanas fueron geniales, conseguí todas las palomitas de maíz que quería. Poco después, aunque no podía soportar la idea de llevármelo a la boca. De hecho, el gerente me dijo más tarde, sí, es por eso que miramos para otro lado al principio. Ustedes, niños, siempre se agotan pronto. Durante la secundaria, trabajé en un puesto de comidas en un parque. Ofrecían un descuento del 20% en los alimentos, aunque la mayoría solo compraba algo para almorzar. Un día, 2 salvavidas muy atractivos entraron y dijeron que el gerente les había enviado a ver si podían conseguir comida gratis y que solo esperarían un momento antes de informar que no se la había dado. Fue un buen movimiento por su parte, ya que podían elegir cualquier cosa. No había pensado en esto desde que era niño, ya que nunca tuve una razón para hacerlo, pero asumí que se llamaban quemaduras solares indias porque luego dejaban la piel roja. ¿Son racistas las quemaduras chinas? No lo entiendo. Nunca reflexioné sobre el origen de esa costumbre. De igual manera, sentarse con las piernas cruzadas en la escuela primaria era desconcertante. Pensaba que era como un svami o un yogui de India, mientras que muchos de mis compañeros creían que era una práctica típica de los nativos americanos. Muy cierto. Merezco una maldita medalla por lo que hago. Editar, algunos de ustedes se tomaron esto muy en serio. Por supuesto, creo que la mayoría de mis compañeros de trabajo también merecen medallas. Realmente no merezco una medalla, era solo otra forma de decir, sí. Lidio con un montón de tonterías. De nuevo. No soy el único que lo hace, pero fui uno de los 2 empleados en la historia, y el empleado despedido claramente no merece una medalla. La verdad es que todos pasamos por situaciones complicadas en el trabajo. A veces sientes que afrontas mucho y te gustaría que se reconociera ese esfuerzo. Pero al final, cada uno tiene su carga. A veces es solo una forma de liberar un poco la frustración, sin esperar realmente una recompensa. Es bueno que algunos reconozcan que no están solos en eso. Fue aún más divertido. Solo me involucré en esa batalla con el jefe porque ya había aceptado tentativamente un puesto de nivel mucho más alto en otra empresa. Me senté con él al día siguiente y le dije, quiero discutir el desacuerdo que tuvimos ayer. La razón por la que lo confronté fue porque sentí que me estaban sometiendo a un estándar diferente al del resto de los empleados, y quería para ver cómo reaccionaría si le señalara eso. Quería saber si mis opiniones realmente se valoraban aquí y usted demostró lo contrario. Dicho esto, acepté un puesto en la empresa XYZ, así que este es mi aviso de 2 semanas. Por si sirve de algo, ese fue tu oportunidad de mantenerme en su personal escuchando mis inquietudes y usted la desperdició. Muchas gracias por la oportunidad y tendré mi aviso de 2 semanas por escrito en su escritorio esta tarde. La verdad es que eso suena a una jugada bastante arriesgada. A veces, enfrentarse a tu jefe puede salir bien o mal. Pero el hecho de que ya tuvieras otra oferta en la mano hizo que fuera más fácil dar ese paso.
Es un movimiento que muchos no se atreverían a hacer, pero al final, parece que valió la pena. Al menos ahora tienes una nueva opción y aprendiste a no dudar en expresar tus límites. Bueno, ya no trabajo como electricista. Pero si quieres ser técnico, fue el conducto de cloruro de polivinilo de 6 pulgadas para la sala de equipos de distribución del que luego tiramos un cable de cobre de 500 mcm. Siempre nos referimos a ello como tendido subterráneo. Eso suena bastante técnico. Recuerdo cuando ayudé a un amigo a hacer electricidad en su casa. Tuvimos que pasar cables por el sótano y un par de veces nos enredamos. No era tan complicado, solo se trataba de seguir las instrucciones y asegurarse de que todo estuviera seguro. Al final, encendimos las luces y fue un alivio. Así que, sí, entiendo el proceso de echar cables aunque no lo haga profesionalmente. Esto es cierto. Una vez estaba en una entrevista para un trabajo y pasé unos minutos hablando con el jefe del departamento. Fue muy amable y me causó una gran impresión. No terminé consiguiendo el trabajo, pero un par de meses después descubrí que había muerto, y me entristeció mucho a pesar de que solo había hablado con él unos minutos. A veces, las primeras impresiones se quedan con nosotros. Conocí a una persona en una entrevista que era muy amable. Me pareció un buen jefe. No conseguí el trabajo, pero unos meses después supe que había fallecido. Me sentí mal, aunque solo hablé con él un rato. Esa experiencia me hizo pensar en lo efímero de la vida y cómo podemos conectar con alguien en tan poco tiempo. Sí. Intentaron recuperarme durante aproximadamente un mes. Lo que me atrapa es que vender autos es realmente fácil, honestamente. La mayoría de las personas que vienen ya están pensando en comprarse un coche, así que lo único que tienes que hacer es ponerles cómodos y responder a sus preguntas. Lo malo es que trabajé todas las horas de apertura porque si no estaba allí, no podría ganar dinero, pero sí me ganaba bien la vida. Parece que trabajaste duro en ventas de autos. Es interesante cómo la gente ya está lista para comprar cuando llega. Hacerlos sentir cómodos es clave. Aunque no tener tiempo libre es complicado, al menos te ayudó a ganar buen dinero. Al final, eso es lo que importa, ¿no? Ni idea. Estaban confundidos porque solo había una pequeña tormenta en el área. Él estaba confundido porque no estaba al tanto del tipo que reportó un tornado. Y el tipo que reportó el tornado barra diagonal causó que sonara la sirena era, en el mejor de los casos, un meteorólogo mediocre que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Fue un desastre pero se solucionó bastante rápido. Parece que hubo un malentendido con el reporte del tornado. La tormenta era pequeña y el meteorólogo que lo reportó no era muy bueno. La gente estaba confundida, pero al final se aclaró rápido. A veces la comunicación en situaciones como esa se complica. Es curioso cómo una alerta puede causar tanto revuelo. Estaba en Walmart cuando un tipo entró y compró 3 Wis cuando en la tienda solo había entre 6 y 8 a la vez. Le pregunté si se estaba poniendo al día con la Navidad y me dijo, no, ya los vendí en eBay. Cuando le pregunto cuánto dice que los vendió por 275 libras. Pagó 330 cada uno. Lo llamé idiota en su cara. Supongo que lo que hay que sacar de esto es que la tienda fue estúpida al dejarle comprar 3 a la vez cuando apenas los guardaban durante más de una hora cada vez que los recibían. Parece que a los directivos no les importó. Esto proviene de la tienda que vendió Game Buy Micros un año antes por $10 cada uno. Una vez una señora compró 10 y quería más, dijeron límite 2. Compró 10 de enero de 2000. Hasta donde yo sé, nunca llegaron a eBay. Ese tipo en Walmart se creía astuto. Comprando 3 Wis, mientras otros apenas conseguían una. Venderlas en eBay no suena tan inteligente si pagó más. Me sorprendió su respuesta. A veces las tiendas no tienen reglas claras y eso permite que algunos se aprovechen. Pero, claro, otros se quedan sin nada. Resulta irónico que la misma tienda vendiera los Gemba Macros tan baratos. Una buena lección sobre la gestión de stock y la demanda. Solía trabajar en un puesto de comida en un parque durante HS. Obtuvimos como un 20% de descuento en comida, pero la mayoría de la gente simplemente compraba algo para almorzar. Un día, 2 de los salvavidas más atractivos entraron y dijeron, el gerente, nos envió para ver si nos darían comida gratis, vamos a esperar un minuto y decirle que no lo harías. Excelente atención por parte de ellos porque podrían haber tenido lo que quisieran. Eso suena a una situación un poco incómoda. Es interesante cómo a veces la gente se siente con derecho a obtener cosas gratis.
Los salvavidas de la piscina podrían haberlo hecho más fácil y simplemente pagar, pero parecía que estaban buscando un poco de drama. Supongo que en esos trabajos, uno aprende a manejar todo tipo de personas. Al final, no sé si eso se siente como una victoria o solo un momento raro. Es interesante que te haya pasado, porque era más o menos lo contrario en el teatro en el que trabajaba. Nos permitían pequeños vasos de cortesía que podíamos llenar con palomitas de maíz o refrescos cuando teníamos un poco de tiempo libre. Trabajé allí durante años y todos siempre se ayudaban cuando tenían la oportunidad. ¿Pero el mejor beneficio de comida que tuvimos? Tuvimos que llenar nuestras bandejas de nachos con patatas fritas intactas. Entonces, por lo general, después de terminar una bolsa, quedaba una cantidad bastante generosa de chips rotos allí. Por solo 50 céntimos podríamos llenar una taza de cortesía con queso nacho y picar las patatas fritas rotas. Me sorprendió mucho no ganar alrededor de 100 libras. Eso suena bastante bien. En el cine donde trabajé, teníamos una buena onda con los snacks. Nos dejaban usar unos vasitos para llenarlos de palomitas o refresco en nuestro tiempo libre. Lo mejor eran los nachos, siempre quedaban trozos rotos después de llenar las bandejas. Por solo 50 centavos probábamos el queso con esos chips rotos. De verdad me sorprende no haber subido de peso con todo eso. Nunca pensé de dónde vino eso. De manera similar, sentarse al estilo indio en la escuela primaria era confuso. Siempre supuse que estaba sentado como un Swami o yogui de la India. Aparentemente la mayoría de mis amigos tenían la impresión de que estaba sentado como un nativo americano. En muchas de las clases de educación infantil en las que he colaborado, ya no se emplea ese término. En su lugar, los docentes solicitan a los niños que se sienten en una posición de piernas cruzadas. A veces tiendo a ser esa esposa. Mi marido se encarga de todas las finanzas y luego trabaja hasta los huesos para pagarlas. Una vez le dije que estaba bien que me dijera que no si quería comprar algo que realmente no podíamos pagar. Realmente me ha ayudado, porque en ese momento no me di cuenta de cómo él estaba rebotando dinero aquí y allá para cubrir las cuentas. La comunicación es clave. Además, nunca se es demasiado mayor para cambiar de carrera. Puede ser difícil y es posible que tengas que limitarte a lo esencial por un tiempo, pero tu felicidad en la vida vale mucho más que la televisión por cable y los nuevos dispositivos electrónicos. Editar, gracias, amable extraño, por el oro. Mi primero. Por eso me encargo de las cuentas y de administrar el dinero. Mi pareja confía en mí para que lo resuelva, lo que le permite concentrarse en su trabajo sin preocuparse por los plazos. Luego, le mando informes sobre lo que está pagado y lo que podemos gastar. En una ocasión, deseaba algo y se sentía triste porque creía que no podía permitírselo, pero yo había estado ahorrando un poco en su cuenta personal, así que tenía algo de dinero disponible. Trabajando en McDonald's no podían despedir a nadie sin hablar primero con ellos por teléfono. Entonces, cuando la gente renunciaba y no volvía a aparecer, la gerencia no podía sacarlos del horario sin llamarlos y despedirlos. Así que casi todos los días que trabajaba había 1 o 3 fantasmas en el horario. Lo que OP describe es típico. Editar, explicación adicional: renunciaron al no volver a aparecer y luego nunca contestaron su teléfono para confirmar que estaban renunciando. Según una decisión política tomada por el propietario de la franquicia de nuestro restaurante en particular, los empleados tuvieron que faltar 3 turnos para ser despedidos. Algunos de los niños tenían un turno a la semana. Siguen recibiendo turnos hasta el tercer turno perdido, cuando fueron despedidos oficialmente. McDonald's tiene una rotación realmente brutal de personas que no se presentan. Por lo tanto, a menudo había entre 1 y 3 personas en el horario nocturno que todos sabían que no aparecerían, pero que aún no podían ser despedidas. El gerente los llama para preguntarles si renuncian, no responden. La situación en McDonald's suena bastante común. Muchos empleados simplemente se van sin decir nada, y la gestión queda atrapada en este ciclo. Es curioso ver cómo un sistema puede complicar tanto las cosas, manteniendo a gente que ya no está. La idea de tener fantasmas en el horario es un poco graciosa, pero también triste. Al final, hace que trabajar ahí sea un poco caótico. No tengo idea de por qué la gente se molesta en robos tan insignificantes como ese. Si todo lo que obtiene es lo que está en la caja registradora de un negocio minorista, está recibiendo poco dinero y corre el riesgo de sufrir un robo a mano armada. La cuestión de riesgo versus recompensa no tiene ningún sentido. Es como los robos a las licorerías. Quizás haya $200 en la caja registradora, pero hay $1000 de Glengolie Blue en el estante, sin mencionar nada de lo que hay en el almacén en cajas que se pueden llevar fácilmente. Al parecer, los delincuentes no son muy inteligentes.
Muchos ladrones menores suelen presentar características de sociopatía y no son hábiles en evaluar los riesgos y beneficios de sus acciones. La incapacidad para entender las consecuencias de sus actos los lleva a actuar sin pensar en lo que pueden perder. Se arriesgan sin medir la inestabilidad de su conducta, lo que frecuentemente resulta en situaciones desfavorables para ellos. Trabajo en un restaurante, noches entre semana y mañanas de fin de semana. Mi supervisor nocturno es mi compañero de cuarto y siempre estará del lado de su personal. Mi gerente diurno es el gerente general y literalmente descontará a las personas por cualquier cosa de lo que se quejen, incluso si están mintiendo o simplemente siendo desagradables. Es muy frustrante cuando el cliente miente claramente y les da mierda gratis. Eso no es a quien quieres que vuelva a tu negocio. Literalmente estás perdiendo dinero con su negocio. Entiendo lo que sientes. Trabajar en un restaurante puede ser complicado, especialmente cuando la dirección no ve la realidad. Es frustrante ver cómo se premian a los clientes problemáticos y se ignora el esfuerzo de los empleados. Eso solo crea más problemas a largo plazo. A veces, es mejor mantener la calma y seguir adelante, pero definitivamente afecta el ambiente de trabajo. Historia larga y aburrida. Me ordenaron completar un formulario de autoevaluación voluntario que nadie más tenía que hacer y entregarlo 2 semanas antes de mi evaluación anual. En ese momento tenía un gerente particularmente salado que quería vengarse de mí y no quería darle municiones para planear su ataque. Simplemente hice la pregunta ¿por qué tengo que hacer esto y nadie más lo hace? ¿Sabes que este formulario dice voluntario, verdad? Y el jefe perdió la cabeza. No tengo claridad sobre si me gusta más esta historia por haber enfrentado una situación parecida con una autoevaluación poco después de comenzar en mi trabajo actual, o porque hoy tuve una reunión individual con la jefatura del departamento, que me preguntó directamente por qué soy la única persona realizando ciertas tareas entre un centenar de empleados, considerando que soy uno de los más recientes y de menor remuneración. Por eso hago malabarismos con las facturas y el dinero. Mi esposo me lo entregó todo y cree que es un alivio porque puede concentrarse en el trabajo y no preocuparse por los plazos que olvidó. Luego le envío actualizaciones sobre lo que se paga y con qué tenemos para jugar. Una vez él realmente quería algo y estaba triste porque creía que no podía permitírselo, pero yo había estado guardando poco a poco en su cuenta de ahorros personal para que tuviera algo de dinero ficticio. Es interesante cómo a veces hacemos un papel que no parece importante. En mi caso, tengo un amigo que se encarga de las finanzas. Un día se enteró de que su pareja quería un gadget nuevo, y pensó que no podía comprarlo. Pero él había estado ahorrando un poco. Al final, le sorprendió con el dinero justo para eso. Esas pequeñas cosas pueden hacer feliz a alguien sin que se lo esperen. Podría sorprenderse. A veces es mucho más fácil para esas escuelas pequeñas introducir clases divertidas que los profesores quieren, impartir basándose en pasatiempos o placer. Las escuelas grandes deben tener cada periodo como requisito básico o todos los estudiantes no podrán recibirlas. Clases requeridas. Es interesante cómo las escuelas pequeñas pueden ofrecer clases más divertidas. A veces, los profesores pueden enseñar lo que realmente les gusta, en lugar de seguir solo el currículo. Recuerdo que en la escuela de un amigo, había una clase de cocina donde todos se divertían y aprendían al mismo tiempo. En cambio, en las escuelas grandes, es más difícil hacer eso, ya que todo se centra en los requisitos básicos. Solía vender baños para pájaros. Los baratos oscilan entre $21 y $40. Los más caros cuestan entre $75 y $130. $10 es una buena oferta, especialmente si se trata del estilo pedestal, resina resistente a las heladas y un efecto cardenillo antiguo. Vendía fuentes para pájaros. Las baratas costaban entre $21 y $40. Las más caras, de 75 a 130. Un buen negocio por $10, especialmente si eran del tipo pedestal, resistentes al frío y con un efecto verdigris antiguo. Algunos clientes realmente apreciaban lo delicadas que eran. Era una forma sencilla de disfrutar la naturaleza en casa. La primera vez que escuché eso, pensé, ¿qué significa eso? Hasta que todos los demás niños empezaron a sentarse. No estoy seguro si mediados de los 90 fueron el comienzo del cambio o si simplemente tuve profesores políticamente incorrectos. Podríamos, en todo caso, sugerir que las personas se sienten con las piernas cruzadas. Esto tiene la ventaja de no parecer completamente absurdo. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.